Como se sabe, el mundo entero se está calentando, no solamente en Perú, sino a nivel mundial. Esto se asocia al calentamiento global y a la contaminación. Como historia nos basamos en que este incremento de CO2 comenzó a notarse desde que la humanidad empezó a quemar carbono, petróleo y gas natural de manera masiva para así poder alimentar las máquinas que habíamos creado. Esta emisión se basa en cuanto a la quema de moléculas de carbono, y estas se unen a las de oxígeno que se encuentran en el aire. Todo esto para así formar una molécula de dióxido de carbono. Antes de esa cuarentena se hizo una medición en la atmósfera para saber que hemos pasado a tener 290 moléculas de dióxido de carbono a tener a más de 400 por millón. Perú dejó de emitir 1.6 millones de toneladas de dióxido de carbono durante las primeras 6 semanas de la cuarentena general y obligatoria decretada en el país desde el 16 de marzo de este año, o del año pasado 2020. Según una estimación difundida por el Ministerio de Ambiente, más de 626.000 toneladas de dióxido de carbono corresponden a la inactividad del transporte urbano de Lima y en Perú en general. Esto equivale a más de 23.000 buses, según estos cálculos elaborados y estudiados por la consultoría especializada ARWA. Asimismo, la reducción del consumo de electricidad de comercios e industrias que pararon sus actividades durante la cuarentena evitó la emisión a la atmósfera de más de 554.000 toneladas de dióxido de carbono. A esto ellos se suman 493.000 toneladas de dióxido de carbono por la paralización del tráfico aéreo, cuyas emisiones han reducido casi hasta cero, al estar prohibidos los vuelos regulares a nivel nacional e internacional. Esto claramente genera una disminución de un 69% en general en el ambiente del Perú. Asimismo podemos ver que se ha reducido bastante los niveles de contaminación, pero eso no genera una calma, ya que esto puede elevarse si la cuarentena se flexibiliza. Puede generar relativamente una calidad del aire muy óptima, ya que se sabe que desde el primer día de la medida, la reducción de emisiones de gases hizo mejorar notablemente la calidad del aire no solo en Lima, sino en Perú en general, hasta alcanzar por primera vez los niveles saludables establecidos según la OMS o la Organización Mundial de la Salud. A finales de marzo, se llegó a registrar en el distrito de Lima, que es San Juan del Lurigancho como el más poblado del Perú, un nivel de 3 microgramos por metro cúbico de partículas, contaminantes menores a 2.5 micras, o en español, que es una milésima por parte de un milímetro, lo que significa un diámetro menor al de un cabello. Esto supone 15 veces menos los niveles registrados por estas mismas fechas, pasando por 43 microgramos por metro cúbico y que en el año pasado procede a 42 microgramos, lo cual lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 10 microgramos en el ambiente. Como se sabe, la cuarentena se flexibilizó a finales de 2020, el cual esto elevó notoriamente la contaminación, el cual estaba baja, ya que se sabe que más del 90% de 2 millones de vehículos del Perú estaban retenidos. Según la OMS, luego de un escáner del mapa de partículas de dióxido de nitrógeno y de dióxido de carbono, la mancha roja que estaba en el Perú volvió a resurgir a finales del año pasado. Se sabe notoriamente que los niveles de contaminación son bastante importantes y que genera un impacto en el ambiente no solamente del Perú, sino a nivel mundial. Todo esto apunta a que netamente que nosotros somos los culpables de la contaminación y la producción de CO2. Otro tema a tratar, como ya se sabe, es la extinción de los animales en Perú. Se sabe que la Amazonía representa una de las zonas con más diversidad del planeta. Sin embargo, el hombre atenta contra la naturaleza, causando a su vez la extinción de varias especies muy importantes y representativas del Perú. Entre ellas se encuentra el oso de anteojos, el cual es un oso de un tamaño pequeño. Otra especie es el cóndor andino, netamente una especie que representa a Arequipa y más que todo al Valle del Colca.
Otra especie sería el gato de los Andes, también conocido como T. aymara, chincay, gato o lince, el cual habita la cordillera de los Andes, altitudes de más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Otra especie sería el oso hormiguero gigante, también llamado oso bandera o yurumí. Es la especie del oso hormiguero más grande que existe en el sur. Sabemos que los temas tratados son muy importantes, no solo como la contaminación como la extinción de los animales, y hay que grabarnos en la cabeza que tenemos que cuidar nuestro planeta. Gracias por el video. Hasta luego.